Estoy profundamente conmovido. Ante todo, quisiera no olvidarme de agradecer a Victoria Villarroel y a Claudia Rucci por haberme tenido en cuenta y por la invitación. Yo soy papá de Paola Sara Chilleski, esposo de Ana María. Los dos trabajábamos en AMIA, mi señora y yo. Paola nunca había entrado en la AMIA. Nosotros éramos los auditores de la institución y la que trabajaba permanentemente en el edificio de AMIA era mi señora. El 18 de julio de 1994, un día lunes, el día anterior estuvimos en familia viendo el partido de fútbol de la final de un campeonato mundial de fútbol. A Paola le gustaba, junto conmigo y con mi hijo Marcelo, le gustaba el fútbol, incluso en esa época lo jugaba bastante bien, no era común para una mujer jugar al fútbol en esa época. Después de terminado el partido, vimos todo lo que pasó, comentamos que está bien o está mal el resultado, cenamos y cada uno se fue a dormir. Ana María mi esposa, le había pedido a Paola si nos podía venir a ayudar a hacer un trabajo que lo teníamos que hacer ese lunes, había que empezarlo y terminarlo en el día. Era su primer día de vacaciones de invierno. Paola había terminado el primer cuatrimestre de su tercer año en la facultad, era estudiante de abogacía. Y recuerdo que en su paso por la facultad, Paola tuvo notas como cualquier alumno, pero en una única materia tuvo la mejor nota, un 10. Esa materia fue Derechos Humanos, el derecho que los terroristas no le dejaron ejercer. Ese día a la mañana, nos costó un poco despertarla a Paola. Ella había dicho que sí, que iba a venir al edificio a ayudarla a mi señora en ese trabajo. En AMIA teníamos una oficina que era muy chiquita, entraba nada más que un escritorio, una silla y un armario. Y cuando llegaron a AMIA, mi señora y Paola, le pusieron una silla y un escritorio en el segundo piso, en la parte central de la administración. Ana le encargó el trabajo, le dijo que era lo que tenía que hacer y se fue a hacer su propio trabajo. A eso de las 9 de la mañana, un poco más tarde, Paola se acercó a la oficina de Ana y le dijo: mamá, quiero un café. En ese momento el edificio de AMIA estaba en reparaciones, la cocina no funcionaba, por lo cual lo único que había era café de filtro. Ana le dijo a Paola: es el único café que hay. No le gustaba a Paola, por lo cual acordaron pedir un café en un bar que estaba en la esquina de AMIA. Lo pidió Ana y por seguridad en AMIA, cuando alguien dentro del edificio pedía algo hacia el afuera, cuando esa persona venía con el encargue no podía pasar dentro de la institución y la gente de seguridad llamaba al que había pedido diciendo: acá está, y tenían que bajar a recibirlo. Eran las 9:50 más o menos cuando le tocan el teléfono a Ana de seguridad que está el chico con el café. Ana le avisa a Paola, le da el dinero y lo último que supimos fue que Paola tomó el ascensor en el segundo piso, bajó, abrió la puerta del ascensor en la planta baja y en ese momento explotó la bomba. Falleció Paola, falleció el chico que le traía el café y fallecieron todos los funcionarios de AMIA encargados de seguridad. Era el primer día que Paola entraba a la AMIA y el último día de su vida. ¿Y qué pasa después de sucedido
todo esto, yo recuerdo estaba trabajando con mi hijo en el cementerio está en la zona de Tablada, suena un teléfono, atiende una persona de la administración y alguien del otro lado dice una bomba en la AMIA. Había un televisor en la administración del cementerio, prenden el televisor y aparece el cartel típico de fondo rojo, una bomba en la AMIA. Yo recuerdo que abandonamos el trabajo con mi hijo, empezamos a volver, ya en la zona de la autopista había un embotellamiento bastante grande. Yo recuerdo en esa época teníamos un único celular en la familia y ese día lo tenía yo. Cuando estaba en la autopista me suena el celular, cuando ni bien habíamos entrado, y escucho la voz de Ana que en un grito dice Paola y se corta el teléfono. Ya teníamos prendida la radio y ya por la radio empezaban a surgir las primeras informaciones. Recuerdo que en un determinado momento dejamos el coche en algún lugar, ya no recuerdo dónde, y con mi hijo empezamos a acercarnos desde la bajada de la autopista, acercarnos hacia la AMIA. Yo recuerdo que cuando estaba muy cerca de acá, en la oficina, en la confitería del Molino, ya empezamos a notar que en el piso había escombros y pedazos de vidrio. Estoy hablando a unas 20 cuadras del edificio de AMIA. Mientras más nos acercábamos, más vidrio pisábamos y más escombros pisábamos. Recuerdo que llegamos hasta Callao y Tucumán, ya la policía había acordonado toda la zona, nos costó mucho entrar, a los empujones entramos con mi hijo y recuerdo que unas cuadras después de caminar por Tucumán, la vemos venir a Ana con una compañera que la sostenía. Nunca me voy a olvidar la cara de Ana. Era una cara que parecía un moretón fenomenal, como si hubiese recibido golpes en toda la cara. Ana no había recibido ningún golpe. Ella estaba en el fondo del edificio, en la parte del edificio que no se derrumbó. La sacó un policía, pero bueno, cuando la vimos nosotros estaba en esas condiciones y con los ojos absolutamente desorbitados. No hablaba, lo único que hacía era gritar Paola, Paola, Paola. Era una zona absolutamente destruida, las casas ya no se veían como casas, las puertas tiradas por el suelo, ventanas arrancadas. Bueno, un pandemonium fenomenal. Ahí empieza la vigilia a ver si Paola en algún momento pudo haber estado herida, la llevaron a algún hospital o no. Pasamos 2 días en AMIA esperando poder encontrarla, no se la encontraba por ningún hospital, por ningún sanatorio. Cuando aparecía algún cuerpo, una persona de AMIA describía cómo era la persona, si era hombre, mujer, color de pelo, color de ojos, cómo estaba vestida. Y cuando nosotros después de un tiempo nos dimos cuenta que cuando describieron a Paola, la describieron como una persona de 40 años de edad, por lo cual nosotros dijimos no era. A los 2 días nos dicen que tenemos que ir a la morgue a reconocer, porque el cuerpo podía ser el de Paola. Recuerdo que no entramos nosotros, entró un amigo nuestro, entró mi otra hija, a la que le mostraron no el cuerpo de Paola, sino la ropa. Ahí nos dimos cuenta que Paola había fallecido. ¿Y cómo sigue la historia cuando uno se encuentra en una situación de esta naturaleza? Los primeros días mi casa era una romería lleno de amigos, familiares, amigos de mis otros hijos,
que querían venir a ayudar a hacer algo, hasta que después de 2 o 3 días dijimos, bueno, esto se tiene que terminar, tenemos que estar solos en familia y de alguna manera empezar a vernos entre nosotros y a preguntar o a decir, ¿y cómo se sigue? Bueno, logramos quedarnos solos, ahí empieza toda una charla y toda una situación en donde nuestros hijos empezaron a tomar el rol de padres y nosotros el rol de hijos. ¿Y cómo es eso? Ellos nos cuidaban, ellos nos decían qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer, y los roles se dieron vuelta. Pasó un tiempo así hasta que dijimos, bueno, esto se tiene que acabar, tenemos cada uno que volver a tener el rol que tenía. Con el tiempo fuimos ordenándonos de esa manera y uno empieza a ver cómo se sigue después del fallecimiento de un hijo. Yo siempre digo lo mismo, una de las cosas más perfectas que hay en la humanidad es el alfabeto. Y el alfabeto dice que cuando muere un padre, el hijo es un huérfano. Pero el alfabeto no tiene ninguna palabra para definir a un padre cuando un padre pierde un hijo. Es tan antinatural que lo más perfecto que tiene el ser humano, que es el alfabeto, no lo nombra. ¿Cómo era Paola? Paola era nuestra hija del medio, era la más chiquita de los 3, la más chiquita físicamente, y como todo hijo del medio, bueno, ocupaba su lugar un poco a los codazos, un poco haciéndose lugar entre los hermanos. Siempre recordamos, tenía un humor muy duro, Paola, y ella siempre decía una cosa, yo me voy a casar y voy a tener 2 hijos varones. ¿Y cómo se van a llamar? Ella decía, se van a llamar Kevin y José. Esa era su fantasía. Y cuando le preguntábamos ¿y por qué Kevin y por qué José? Ella siempre contestaba lo mismo, porque Kevin me gusta a mí y porque José no les gusta a ustedes. Era así, Paola, cuando ella me llamaba a mí o la llamaba a mi señora, nunca decía papá y mamá, siempre decía pa o ma. Y cuando le preguntábamos ¿y por qué decís pa y por qué decís ma y no decís la palabra completa? Ella siempre decía lo mismo, ¿para qué voy a decir mamá si cuando digo ma mi mamá me entiende? ¿Y para qué voy a decir papá si cuando digo pa vos me entendés? Ese era el humor que tenía Paola. Recuerdo una situación que sucedió algunos meses antes del 18 de julio de 1994. Fue en abril de ese año y en la AMIA había sucedido, como tantas otras veces, una amenaza de bomba. Cuando sucedía esto se desalojaba el edificio, se controlaba por aquellos que tenían que controlar hasta que se habilitaba nuevamente. Ese día del mes de abril, Paola se tenía que encontrar con Ana después que Ana dejara su trabajo. Paola estaba llamándola a su oficina y no contestaba porque no había nadie en el edificio. Me acuerdo lo que me contó Ana después de un tiempo. Cuando Paola llegó a la tarde a encontrarse con Ana, la encuentra fuera del edificio como todo el personal. Y Paola le dice a Ana, mami, terminala con todo esto, andate de AMIA, no puede ser que vos sigas viviendo situaciones de esta naturaleza. Y recuerdo la contestación de Ana, Paola, quédate tranquilo, cuando hay una amenaza no hay bomba, cuando haya bomba no van a amenazar. ¿Cómo sigue la historia después?
cómo uno sigue hacia adelante. Yo siempre digo lo mismo, de esto no se vuelve, de esto no se recupera, de esto no hay ningún libro ni ninguna persona que pueda decir tenés que hacer esto o el otro. Cada uno lo vive de la manera que puede. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros nos hemos cargado con una mochila que desde el 18 de julio de 1994 la llevamos puesta. ¿Y qué es lo que hicimos? Fue aprender a vivir con esa mochila puesta. No hay una forma de que uno pueda decir tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Cada uno lo vive a su manera y cada uno carga con esa mochila y de alguna manera sigue adelante como puede. Eso es lo que nos pasó a nosotros, esto es lo del terrorismo. Yo quisiera terminar con la charla vinculada a Paola mencionando un día. El día fue el 14 de agosto de 1993. 14 de agosto de 1993, un día como cualquiera para cualquier ser humano. Después de un tiempo nos enteramos que para nosotros no fue un día cualquiera. El 14 de agosto de 1993 nosotros le estábamos festejando el cumpleaños a Paola. Ese día cumplía 20 años. Y ese mismo día, en una ciudad de Irán, los terroristas decidieron que Paola no debía seguir viviendo. El mismo día que nosotros le apagábamos las velitas a Paola, hubo alguien que decidió que Paola debía morir. Y todo esto hago mención vinculado a cómo estamos hoy en día. Realmente, como universo, estamos realmente mal. Yo quiero recordar a las víctimas del atentado del 7 de octubre, un atentado sanguinario, terrorista, durísimo, y que creo que el mundo de alguna manera no lo supo analizar como correspondía. Y tampoco lo supo analizar como correspondía una organización que creó el Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que es las Naciones Unidas. La paradoja es que las Naciones Unidas crea ese día y varios años después mira para otro lado cuando se produjo el ataque del 7 de octubre. Y no fue la única vez que las Naciones Unidas mira por otro lado o se hace el distraído. Después del atentado del 7 de octubre existieron 2 atentados muy duros en Rusia y la semana pasada existió otro atentado durísimo en Alemania. ¿Alguien conoce que las Naciones Unidas haya hecho alguna mención vinculada con esos ataques? Evidentemente no. También quiero referirme a que las casas más importantes de altos estudios en el mundo, como son las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, tenían dirigentes que no se animaron a demostrar o a decir que el terrorismo es asesino y daban vueltas diciendo algo que en definitiva los proteja a ellos mismos en su función, en su trabajo. Eso no es lo que corresponde. Realmente el mundo debe entender que estamos ante una situación que desde hace muchos años viene empeorando y sin embargo el mundo no toma conciencia de cuál es la situación ni qué hacer para que de alguna manera esa situación no vuelva a suceder. Quisiera terminar con unas palabras que son muy duras y muy difíciles y muy recordadas por los argentinos. Solo quiero decir que lo que debemos hacer todos los seres humanos es decirle al terrorismo asesino nunca más. Gracias.